Bienvenidos sean todos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Gracias le damos a Dios porque nos permite podernos reunir en el día de hoy. Gracias a usted porque se levantó temprano y llegó a tiempo. Gracias le damos a Dios por su inmensa misericordia, por su inmensa paz que nos da y porque nos ha guardado toda esta semana para poder estar aquí completamente sanos por las llagas de Cristo Jesús. Así es que le damos gracias a Dios porque nos permite el poder estar aquí reunidos para glorificar y exaltar el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, todos sean bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Y quiero empezar con algo bien importante. Creo que todo cristiano y todo creyente debemos de tener y de vivir en paz y en santidad, buscando la paz y buscando caminar, ¿sí?, en esa integridad, en esa santidad que el Señor nos da. ¿Cómo es que el Señor nos da su paz? Primeramente, pues porque nosotros necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el príncipe de paz. Entonces Él, como príncipe de paz, nos trae esa tranquilidad a nuestro ser, nos trae esa calma. La santidad la obtenemos cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, cuando nosotros caminamos verdaderamente como hijos de Dios. No sé, tal vez diga usted, cada 8 días o cada que el pastor predica, siempre nos va a hablar de que tenemos que caminar como hijos de Dios. No es que yo lo diga, sino es que la palabra del Señor nos enseña que debemos de buscar la paz en el Señor y la santidad. Amén. A veces no les gusta estar oyendo todo esto, pero en estos tiempos tan difíciles, ahorita no nada más es el principio o el final del COVID, no. Están saliendo más variantes. Ahora está atacando más a los niños con esta hepatitis que está saliendo por todo el mundo, con otras variantes que están saliendo. Entonces, sigue siendo el COVID el número 1 de muertes en este país, ¿sí? No nada más obstante eso, la guerra ya en Ucrania, todas estas alarmantes habladurías de los presidentes que que va a soltar una bomba nuclear, que va a haber una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Entonces en sí la gente pues vive con ese temor, ¿verdad?, de qué es lo que va a suceder. No nada más eso, sino ahora también este aumento de precios en este lugar, ¿sí?, en este país. Bueno, no más en este país, en otros países, ¿no?, con esta inflación tan grande. Entonces ya vas a la tienda y compras 2, 3 cositas y ya son $100. Entonces ya el presupuesto de la familia ya no es ahora tenemos que cortar ciertas cosas pues para poder que nos alcance para lo de la comida. Entonces son lujos que si antes te dabas un lujito, pues ahora ya no te lo das. Ahora vas al restaurante, ¿sí?, ya son $100 por una familia, ¿sí?, de 4. Entonces, pues ya no, como que ya antes, yo me acuerdo, pues íbamos y, ¿qué? 50, 60, lo más $70. Ahora no, ahora ya son prácticamente los $100 más la propina, ¿verdad? Entonces, yo les digo una cosa, lo más importante de todo lo que podemos estar por saber o por sabiendo o por todas las cosas que
querramos hacer, es que nosotros necesitamos buscar la paz del Señor y la santidad del Señor. No hay otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en esa comunión, en esa relación, como siempre se los voy a decir, con el Señor, entonces usted va a vivir en paz. No importa que se desate una guerra, una tercera guerra mundial, no importa que suban más las cosas, no importa lo que venga, si usted está conectado con el Señor y tiene esa comunicación con el Señor, usted va a vivir en paz. Amén. Porque dice su palabra que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, para obtener eso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos tener una buena relación con el Señor, buscar la paz y buscar nuestra santidad en el mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vayamos a la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 14, y dice así la palabra. Busquen, óigalo, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, amado, necesitamos no nada más estar en paz con nosotros mismos, sino necesitamos estar en paz con todos los demás. Amén. Entonces, es cierto que va a haber discusiones, va a haber altercados, pero siempre trate de arreglar las cosas, ¿sí? No se vaya con eso en su corazón, porque crea usted una raíz de amargura, y esa raíz de amargura pues no nada más le va a traer tristeza y soledad a su vida, sino que también le va a traer enfermedades, ¿no? Entonces necesitamos plenamente tener esa plena convicción de que tenemos que vivir en paz con los demás, con nosotros mismos, ¿sí? Y buscando la paz en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es? Vamos a empezar. ¿Qué es la santificación? ¿Qué significa la santificación? ¿Qué es? ¿Sí? Se los voy a decir así como lo encontré. Significa hacerse santo. Fíjense lo que dice: santo. Consagrarnos a Dios. Separarnos, óigalo bien, y eso es a muchos que no nos gustan los significados de las palabras, ¿sí? Separarnos del mundo, ¿sí? Del mundo del pecado, separarnos y alejarnos de todas esas cosas que nos alejan de Dios, y apartarse, óigalo bien, apartarse del pecado para tener una íntima comunión con Dios y servirle con gozo. ¿Sí? O sea, es una palabra. ¿Qué es santificación? ¿Sí? Pero necesitamos que, primeramente, nos hacemos santos, consagrar nuestras vidas a Dios, ¿sí? Separarnos del mundo, de todo lo que nos pueda separar de Dios, y apartarnos del pecado, ¿sí? Necesitamos tratar de hacer lo mejor posible para el Señor, para tener íntima, oiga, ¿para qué? ¿Por qué son estas cosas? Santo, consagrarnos, separarnos del mundo y apartarnos del pecado, para tener una íntima comunión con Dios y servirle con gozo, ¿sí? Estaba leyendo, simplemente, amado, usted, si no quiere apartarse, ¿sí?, del pecado, usted va a estar separado completamente de Dios. Así se lo pongo de fácil, ¿sí? Óigalo bien, el Señor ama a su creación. El Señor no ama al pecador, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Por qué me has abandonado? Porque todo el pecado que tenía Jesús encima de él, el Señor no lo podía ver. Amén. Entonces quiere decir, amado, que el Señor ama a sus hijos. Él ama lo que Él hizo, su creación, mas no ama al que peca.
Eso tenemos que tener mucho cuidado porque muchos dicen, es que Dios ama al pecador. Mentira. Dios no ama al pecador. Dios ama a su creación, que lo quiere liberar de las garras del pecado, de las garras, ¿sí? De Satanás. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Separarnos, que te consagres, ¿sí? Que te hagas verdaderamente, como dice la palabra del Señor, santo, ¿sí? Separarte del mundo y apartarte completamente del pecado. Necesitas hacer eso para tener una ¿qué? Una íntima, ¿sí? Comunión con Dios. Para tener una íntima comunión con Dios y servirle, óigalo, y servirle va con gozo, ¿sí? Porque ahora no nada más te haces, te consagras, te separas del mundo y te apartas del pecado para tener una íntima comunión con Dios, sino que ahora le sirves con gozo. Y el gozo te lo da la paz. Y si la paz vive y reina dentro de tu corazón, entonces todo el tiempo vas a estar gozoso, alegre, tranquilo, que nadie te va a ver y todo el mundo está, ay, es que hermanos, todo el tiempo los vemos riendo. Es que vivimos en el gozo del Señor. Amén. Así te deben de ver. Simplemente. ¿Por qué? Porque vives, ¿sí? Consagrado, separado del mundo y haciendo las cosas correctas delante del Señor. Amén. Entonces, yo nomás estoy diciendo la pura, no estoy todavía ni empiezo ni la prédica. Estoy dando más el puro significado, la pura introducción de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces necesitamos que usted entienda, ¿sí? Lo que significa esta palabra de santificación, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor nos revela, ¿no? Que en cuanto a Dios, la santidad es su naturaleza divina. Él es santo por naturaleza, ¿sí? Él es santo por naturaleza. Entonces, en cuanto a nosotros, óigalo bien lo que le voy a decir, en cuanto a nosotros, ¿sí? La santidad es nuestra santificación, óigalo lo que le voy a decir, para nosotros, la santidad es nuestra santificación, ¿sí? Para nuestra separación para Dios. Amén. O sea, que usted se va a santificar o va a caminar usted en santidad para Dios, no para nadie más, no para el pastor, no para el hermano, ni para el vecino, ni para el pariente, ni para el que le rodea. Usted va a caminar en esa santidad porque usted va a ser apartado y va a ser seleccionado y está seleccionado para Dios. Amén. En términos generales, eso es lo que podemos ver en lo que es la santificación. Seguir la paz con todos los hombres debe de estar, ¿sí?, equilibrado con la santificación ante Dios. La separación hacia Dios, sin la cual nadie verá al Señor ni tendrá comunión con Él. Fíjese qué importancia. Si usted no se separa, si usted no se santifica, si usted no se aleja de las cosas malas, y si usted no se separa del mundo, y si no se aleja usted del pecado, de las cosas, ¿sí?, que lo separan de Dios, entonces usted no va a poder, óigalo bien, usted no va a poder tener una comunión con el Señor. Amén. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor y mucho menos te va a escuchar. Amén. Entonces necesitamos nosotros, mi amado, de una manera muy especial, y en el amor de Cristo yo le digo esto. Usted debe de mantenerse consagrado, apartado,
y alejado de todas las cosas, ¿sí? De todas las cosas que lo separan del Señor. Usted debe de buscar esa paz y esa santidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque para que usted tenga una buena relación con el Señor, usted tiene que tener una buena vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados, no es fácil la vida del cristiano, la vida del creyente. Pero somos seguidores de Jesucristo y por lo cual, así como Él pudo sobrevivir en esta tierra y así como Él se hizo hombre y vivió en esta carne y sufrió en esta carne, así nosotros nos debemos de mantener para alcanzar nuestro propósito en Cristo Jesús. Amén. No es otra cosa. Entonces yo le digo una cosa, tenemos que tener esa comunión con el Señor. ¿Cómo es que tenemos la comunión con el Señor? Orando, ayunando, leyendo la palabra, asistiendo a la iglesia, no de vez en cuando, sino continuamente, que tengamos esa relación con el Señor. Dígame cuántos minutos o cuántas horas oró en esta semana. ¿Tuvo un tiempo para el Señor? ¿O ayunó siquiera un día? Necesitamos tener una comunión con el Señor. Y es esa manera de poder conectarnos con Él. Para que nos aleje Él, nos ayude a alejarnos de todas las cosas que nos separan de Él. Separarnos por completo de este mundo. Que no es fácil porque vivimos en este mundo. Pero sí nos podemos alejar de las cosas que nos alejan de Dios. Amén. Entonces, muchas veces dicen, no, es que yo voy a una fiesta porque ahí aprovecho para predicar. No es un lugar para que usted vaya a predicar a una iglesia, a una fiesta. Porque no le van a hacer caso. La gente está enfocada en lo que es la fiesta, lo que le están dando de comer, cómo viene vestido. Todo el mundo está, y llega usted. ¿A poco va a llegar con la Biblia a una fiesta, a una quinceañera, a una boda, a un cumpleaños, donde están los cartones de cerveza y usted va a poner su Biblia en los cartones de cerveza? ¿Qué va a hacer? ¿O se va a parar arriba de los cartones de cerveza para que no los abra, para que lo escuchen a usted? Por favor, hermanos, ¿sí? Necesitamos mantenernos en esa paz y en esa santidad, buscando al Señor, en esa íntima comunión con Él. Amén. Entonces, definitivamente, amado, a veces no nos gusta decirlo, y la verdad yo no sé, pero eso es lo que el Señor nos enseña. El Señor quiere que nos acerquemos a Él como si fuéramos nosotros el metal y Él el imán, que nos unamos a Él, ¿sí? No que andemos en polos iguales, que en vez de juntarse se alejan, ¿sí? Necesitamos ser lo contrario. Nosotros tenemos de ser lo que recibimos nosotros de parte del Señor para poder tener una buena, íntima comunión con Él. Amén. Simplemente por el darle la vida al Señor y el estar aquí en el día de hoy es una grande bendición. ¿Y cómo le agradece? Bueno, pues estando aquí, escuchando su palabra. Muchas de las veces no queremos ni siquiera escuchar la palabra. Ay, cómo molesta ese pastor en decirnos siempre que tenemos que hacer las cosas correctas. Ese es mi trabajo, ¿sí? Y si a mí el Señor me pone eso en mi corazón y yo tengo que venir y explicárselo y decírselo en la palabra, se lo voy a tener que decir. Y si usted se enoja por lo que le está oyendo, por lo que dice la palabra, bueno, pues enójese con Dios, no conmigo. Porque yo al último, yo nomás soy un mensajero del Señor. Yo al último, yo nada más le estoy explicando las cosas que el Señor puso en mi corazón. Y ya si usted no quiere y leyendo la Biblia, si ni leyendo la Biblia usted va a entender, entonces, amado, necesita pasar para acá enfrente para que oremos por usted y le reprendamos todo lo que ande cargando, que no lo deja vivir en paz y que tampoco lo deja vivir en santidad, ¿sí? Entonces necesitamos realmente, amados, no vean las cosas negativas del que le trae la palabra, que todo el tiempo les está diciendo uno, camina de las cosas bien del Señor, porque primero llegan a uno la palabra. Si a mí el Señor me puso esta palabra en mi corazón, es porque también es para mí, porque yo tengo que también caminar como dice la palabra del Señor, no nada más es para mí, ¿sí? Es para ustedes también.
Entonces necesitamos realmente, amados, caminar en esa íntima relación con el Señor. Entonces, ser santo es estar separado del pecado y apartado para Dios, ¿sí? Es estar cerca de Dios, ser como Él y buscar de su presencia, de su justicia y de su comunión con todo el corazón. Es lo que yo le explico, mi amado, simplemente nada más, ¿sí? Separarnos del pecado, ser apartados para Dios, es estar cerca de Dios, ser como Él y buscar su presencia, justicia y comunión con todo el corazón, ¿sí? Necesitamos de veras buscar al Señor con todo nuestro corazón, mi amado. Sobre todas las cosas, la santidad es la prioridad de Dios para sus seguidores. Fíjense nada más. Y le voy a decir por qué, ¿sí? Sobre todas las cosas, la santidad es la prioridad de Dios para sus seguidores. Entonces, amado, yo creo que no hay otra cosa más importante, ¿sí? Que como seguidores de Jesús, nosotros debemos de caminar en esa santidad, ¿sí? Efesios capítulo 4, le voy a decir por qué. No es que yo lo haya inventado, sino es lo que vamos a oír de la palabra del Señor. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículos del 21, lo vamos a leer del 21 al 24. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Si quieres seguirme nada más con su Biblia ahí en Reina Valera, lo vamos a leer. Y dice, lo voy a leer desde el 20, es capítulo 4, versículo 21 y 24. Lo voy a leer desde el 20. Y dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Jesús? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, ¿con qué respeto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos, óigalo, por los deseos engañosos? Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje, óigalo, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, óigalo, criada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Amén. Entonces, usted se despoja completamente de aquel viejo hombre y se pone la nueva, ¿sí? Su nueva imagen, su nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, le digo, le voy a dar nada más 6 o 7 cosas importantes. ¿Por qué es que nosotros buscamos esa paz y esa santidad? ¿Sí? Dios quería que fuera santo su pueblo cuando planeó su salvación en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 4, le voy a decir. Dice, Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Entonces, amado, número 2, Cristo también quería que fuera santo su pueblo cuando vino a la tierra. Y vaya ahí a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dice la palabra del Señor. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Ahora, vaya ahí a 1 Corintios,
capítulo 1, versículo 2, y luego vamos a leer el 30. Y dice la palabra del Señor: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, óigalo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo, a ser su santo pueblo, junto con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Amén. Entonces, el 30 dice: pero gracias a Él, óigalo, pero gracias a Él, o sea, a Jesucristo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Amén. Así que, amado, simplemente, y se entregó por Él en la cruz, ¿sí? Él fue, se hizo, Él vino y se entregó para que nosotros fuésemos perdonados de todos nuestros pecados, lavados, limpiados, comprados, redimidos, transformados, ¿sí? Por medio de su sangre. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 25, y vamos a decirlo hasta el 27, vamos a leer. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó llevándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Amén. Entonces, amado, no es que yo lo diga, es lo que dice la palabra del Señor. La santidad es lo que Dios espera al hacer de sus hijos. Óigalo bien, la santidad es lo que Dios espera al hacer de sus hijos nuevas criaturas y darles el Espíritu Santo. Entonces, vaya ahí a Romanos capítulo 8. Romanos 8 del 2 al 15 lo vamos a leer. Tal vez sea mucha lectura, pero necesitas saber todo esto, amado. Esto no lo podemos dejar a medias, esto no lo podemos dejar ahí, lo lee usted en su casa, porque sé que no lo va a leer, ¿sí? Porque es más importante otras cosas a veces que leer la palabra. Entonces, lo vamos a leer en Romanos 8, ¿sí? Capítulo 8, versículos 2 al 15, y dice así la palabra del Señor: pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no puede liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ponga mucha atención con esta escritura, La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Amén. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo es
en ustedes el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Amén. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero sí, por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo los esclavice al miedo, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Amén. Entonces, amado, yo creo que no necesitamos más que entender, ¿sí?, que las cosas que el Señor nos da y las cosas que el Señor pone en cada uno de nuestros corazones no es nada más que nosotros debemos de tener esa naturaleza que viene de parte del Señor a nuestras vidas. Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 25. Y dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, óigalo bien, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y no hay ley que condene esto. Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén, amado. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nada más necesitamos caminar como el Señor quiere que caminemos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: porque somos hechura de Dios. Óigalo bien. Creados en Cristo Jesús. Óigalo. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Sí? Dice, en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos, óigalo, a fin de que las pongamos en práctica. No que usted se entera de lo que no tiene que hacer, de lo que es la verdad en esta palabra, y sale de aquí y se va a la borrachera, se va al baile, se va a la fiesta. A mitad de semana se le olvidó y allá está ya conviviendo con el grupo de la muerte. ¿Sí? ¿Cuál es el grupo de la muerte? Los que alzan en la botella seguido. ¿Sí? Porque lo va a conducir a la muerte, ya lo oyó. ¿Sí? Que necesitamos que alejarnos de todas las cosas que nos alejan de Dios.
Necesitamos caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Yo no lo estoy diciendo, mi amado. ¿Sí? Que no se le olviden estas escrituras, que no se le olvide esta palabra. Guárdelas en todo su corazón, ¿sí? Que derrame su corazón, ¿sí? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No porque aquí le entró y acá le salió y se le olvidó lo que escuchó el día de hoy. Porque lo que es el cuerpo y lo que es la mente pecaminosa y los que no andan conforme al Espíritu, amado, les entra por aquí y les sale por allá. Porque saliendo de aquí se les olvida todo lo que escucharon. Y toda la semana es lo mismo. No se acuerdan de lo que oyeron. Porque no andan en el Espíritu. No tienen el temor a Dios. Hablaba con alguien en esta semana, no me acuerdo en esta o en la otra. Es que el temor de Dios se ha perdido, mi amado. Ya no hay temor de Dios. Todos queremos vivir conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad del Señor. Ya no nos interesa, ¿sí?, que el Señor nos vaya a llamar la atención. Ya no nos importa que nos llamen la atención. Ya no nos interesa que nos advierta el Señor de las cosas que pueden suceder si no cambiamos nuestra vida. Ya no nos importa, sí, el que me bendice o el que no me bendice. De todos modos, nunca salgo de donde mismo. No me importa de todos modos si llega la sanidad o no, porque estoy sufriendo tanto con esta enfermedad. ¿Hasta cuándo voy a seguir padeciendo? Pues hasta el día que usted se doblegue delante del Señor. Eso sí se lo digo. Gracias, Padre, por esto. ¿Sí? Hasta que usted se doblegue ante el Señor. Hasta que usted entienda que debe de caminar en esa paz y en esa santidad en Cristo Jesús como seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque dice aquí, mi amado, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras y para ponerlas en práctica, para hacer lo correcto y alejarnos de todo lo malo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, amado, entendamos, sin santidad nadie podrá ser útil a Dios. Y yo le digo una cosa, amado, qué difícil es y qué difícil será y qué feo se ha de sentir no ser útil para Dios. Que no te vea, que te ignore, que ya ni siquiera te voltee a ver el Señor porque no has entendido, porque tu pecado es más, ¿sí?, que tu voluntad para hacer las cosas de Dios. Yo creo que, amado, eso es lo peor que puede haber. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, óigalo bien, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Amén. Entonces, amado, el Señor lo prepara. Dice que hay vasos de madera y hay vasos de barro y hay vasos de oro, de plata, de bronce, de cuál quiere ponerle más, ¿sí? Y el Señor lo está preparando para llegar a esa, ¿no? para llegar al Señor, porque dice que Él va a poner, ¿sí?, vino nuevo en odres nuevos. Dice, para que los dos no se pierdan, ¿sí? Porque Él no puede poner, ¿sí?, en un vaso roto, ¿sí?, vino. No puede poner en esa piel el vino agujereado. ¿Por qué? Porque se va a salir. Necesita odre nuevo para que nosotros podamos estar con el Señor. Y eso Él trabajará en nosotros. Él trabajará, ¿para qué? Para que podamos seguir haciendo las buenas obras. Amén, amado. Entonces, sin santidad no se siente cerca de Dios ni se siente comunión con Él. Le voy a decir por qué. Salmo
capítulo 15. Salmos capítulo 15, versículo 1 y 2. Salmo 15, 1 y 2. Y dice así: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo, óigalo, fíjese qué importancia de esta escritura, mi amado. Eso es lo que me gusta de la palabra del Señor, que nos habla abiertamente y sin tapujos, sino para que sus ojos sean abiertos a la verdad y la verdad lo haga libre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Se lo voy a volver a repetir. Salmo 15, versículo 1 y 2. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y dice, solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Amén. Amado, yo no sé qué más quiere escuchar de parte del Señor. ¿Sí? Simplemente sin santidad nadie verá al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 8. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Gracias, Dios es bueno, Dios nos ama y Dios quiere que nosotros sigamos caminando, ¿sí? Y haciendo completamente la voluntad del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice la palabra del Señor. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amén. Entonces, la santificación se describe, con eso voy a terminar, ya nada más son como 4 escrituras más abajo, ¿sí? La santificación se describe como un proceso de toda la vida. Es un proceso, mi hermano, de toda la vida, para toda la vida, por el cual, óigalo, por el cual el creyente continúa dándole muerte a los malos hábitos de la naturaleza pecaminosa. Se transforma a la semejanza de Cristo. Y le voy a decir, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y dice la palabra del Señor. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es en el Espíritu. Entonces, veíamos en la otra escritura. Entonces, que necesitamos caminar en el Espíritu para poder hacer las correctas cosas delante del Señor. ¿Por qué? Porque los que caminamos en el Espíritu, dice la palabra, somos llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, crece en la gracia. Y le voy a decir algo. No es fácil el hacer las cosas correctas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor. Más bien, óigalo bien, más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento. ¿Sí? En el conocimiento de esta palabra. Porque si usted más y más y más y más lee y le pide al Espíritu traerle esa revelación, yo le digo una cosa, usted va a traer, el Espíritu le va a traer esa revelación para que usted sea mejor cada día. Amén. Entonces, mi amado, la santificación puede comprender una nueva experiencia definitiva después de la salvación inicial. Y le voy a decir, los creyentes pudieran recibir una clara revelación de la santidad de Dios y también el conocimiento de que Dios los llama a una separación mayor del pecado y del mundo para poder caminar más cerca de Dios. Yo le voy a decir, usted y yo necesitamos caminar verdaderamente más cerca del Señor. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Capítulo 6. Versículos del 16 al 18 y dice la palabra del Señor así. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de medio de ellos y apártense. No toque nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, amados, necesitamos que caminar en el Señor para poder ser llamados hijos de Dios. Conscientes de esto, mi amado, con esto voy a terminar. Se presentan a Dios como sacrificios vivos y reciben el Espíritu Santo, la gracia, la pureza, el poder y la victoria para llevar una vida santa que agrada a Dios. Romanos, ya con esto voy a terminar. Bueno, eso es lo que espero. Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22. Dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servirla a la impureza, que lleva más allá y más a la maldad. Ofrézcalos ahora, óigalo, ofrézcalos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? ¿Qué cosa ahora los avergüenzan y conducen a la muerte? Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Yo le voy a decir algo con esto. Dice que antes, ¿verdad? Antes nos gustaba mover el bote, ¿verdad? No sé cuál le gustaba a usted. La cumbia, la norteña, el pasito duranguense, la banda, no sé, no me importa. Pero una cosa sí le digo, que ahora todo su cuerpo y todos sus miembros deben de glorificar al Señor. Hay que danzarle, hay que cantarle, hay que aplaudir, hay que leer la Biblia con nuestra vista, hay que hablar de las muchas bondades y muchas bendiciones que el Señor te da, de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿sí? Ahora yo te digo una cosa, con esa escritura ya voy a terminar ahora sí. 12:1, de ahí mismo de Romanos. 12:1.
y 2 de Romanos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué le digo, amado? ¿Sí? Nosotros no nos debemos de moldear a este mundo. Nosotros somos de esa naturaleza divina y nosotros nos debemos de moldear a esa naturaleza divina en santidad para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amado, con esto termino. Busca la paz y busca la santidad, que es la comunión con Dios. Y si tú no buscas y no te alejas de todas las cosas malas o de todas las cosas de la naturaleza pecaminosa, de todo lo que te aleja del Señor, si tú no encuentras una comunión con el Señor, yo te voy a decir una cosa. Entonces necesitas realmente, entregar tu vida a Cristo Jesús para que el Espíritu Santo venga y muera en tu vida. Porque si tú no tienes, ¿sí?, el Espíritu de Dios, usted no puede ser llamado hijo de Dios. Lo vimos, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos llamados hijos de Dios. Así que si usted camina y todavía no quiere regenerarse y no quiere todavía ser transformado por medio de Cristo Jesús, pase acá al frente antes de tomar la Santa Cena en el día de hoy, para que usted sea transformado por el poder del Espíritu por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Yo le digo una cosa, mi amado. Simplemente, usted o busca la paz, ¿sí?, y busca la santidad, o mejor, ¿sí?, arrepiéntase a tiempo de las cosas, porque Dios no es un juego. Amén. Dios no es un juguete. No quiera jugar al cristiano, no quiera jugar al creyente, no quiera jugar al hermanito sol, al que viene aquí a la iglesia y sale de aquí y se quita el traje de ovejita y se convierte en lo que verdaderamente es. O se alinea, pero en el nombre poderoso de Jesús. Porque lo dice la palabra, no porque lo digo yo. Entonces busquemos esa paz, busquemos esa santidad, porque de ahí vamos a ser redimidos y transformados por medio de Cristo Jesús como seguidores de Jesucristo. Amén. Póngase de pie, mi amado. Esta fue palabra del Señor. Espero que haya caído en tierra fértil, en tierra a donde va a dar buen fruto, donde va a ser levantado, donde va a ser regado por medio del Señor Todopoderoso. Bendito Dios, gracias te damos.